Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben, aquí siempre, hoy también, martes 30 de abril, pendientes de los índices de la bolsa, de los índices y de su tiranía. Vamos con el IBEX 35, que hoy ha tenido un extraño rebote al alza en sus últimas horas de cotización y ha cerrado en un 0,56 arriba, 9.570,60. Hubo momentos en los que perdíamos los 9.500. Las tres más destacadas, las que más suben: Celnex, compañía de negocios tecnológicos, 3,55 arriba, cierra en 27,42. Repsol, que gana 2,61% y cierra en 15,13. Iberdrola, que hoy gana un 2,07% y cierra en 8,10. Las tres más perjudicadas en la jornada de hoy. Vamos a ver si le damos a las tres que más bajan. Aquí las tenemos. CaixaBank, que pierde en el día de hoy 2,74% y cierra en 2,84. CIE Automotive, que es una compañía de partes para el sector del automóvil, 1,27% abajo, 24,86. Y Acerinox, que hoy cierra 1,15% abajo en 9,27. Vamos a los fundamentales de la economía española. Hoy hay datos relevantes, luego hablaremos de ello, porque ha aparecido el PIB trimestral. Y el PIB trimestral acumulado cierra un interanual del 2,4% de crecimiento del Producto Interior Bruto. El IPC, los precios se mantienen en los datos de marzo, 1,3 acumulado. El paro también se mantiene en los datos ya conocidos por ustedes, 14,7% de la población activa desempleada, y el Euribor sin novedades en esos maravillosos 12 meses de un promedio del menos 0,112. Bueno, vamos ya con el sumario de las noticias que serán pues el motivo de nuestra tertulia La Barandilla. La electricidad en España vuelve a ser la más cara de Europa y da que hablar y mucho. En el terreno postelectoral, la patronal COE, que pide al Partido Popular y a Ciudadanos que se abstengan en la investidura y que dejen gobernar a Pedro Sánchez. En este terreno, pues van a oír las declaraciones de Antonio Garamendi, el presidente de la COE, de la patronal, diciendo exactamente esto mismo. Pues lo lógico es que en estos momentos pues toca un gobierno liderado por el Partido Socialista, y en ese sentido hay dos posibilidades para nosotros claras. Una primera, que sumaría con otro partido, porque con el único partido que suma es con Ciudadanos, por lo tanto pensamos que esa sería una alternativa, pero es que es matemática. Y en la otra, sinceramente pensamos que, de hecho, hasta ahora lideraba el gobierno con 84 diputados, pues ¿por qué no hacerlo con 123? Por tanto, pensamos que un gobierno monocolor pues sería posiblemente más adecuado en estos momentos para nuestro país. Antes hablábamos de ello. El Producto Interior Bruto crece un 0,7 hasta marzo y eleva su avance interanual al 2,4%, gracias sobre todo al comportamiento de la inversión. Hoy lo valoraba la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Nuestras cuentas casan. Y esto es importante, es decir, hemos desarrollado políticas sociales, hemos redistribuido, hemos alineado, hemos escrito en lo que es el prólogo de un libro de bienestar social para la ciudadanía, repartiendo la mejora económica, y al mismo tiempo somos capaces de reducir el déficit y de reducir la deuda. Muchísimos resultados. El del Banco Santander, que gana 1.840 millones en el primer trimestre, un 10% menos, con el aporte de sus cuentas brasileñas. El banco emite cédulas hipotecarias a 12 años. Lo explica a continuación su consejero delegado, Álvarez. El beneficio contable se sitúa en 1.840 millones de euros, que es una caída como en torno al 10% sobre el año anterior. Luego lo veremos. Hay un cargo extraordinario de 108 millones que también explicaremos luego, que se compone de varios elementos, por lo cual el beneficio, digamos, ordinario se ha situado en 1.948 millones de euros, con una ligera caída sobre el año anterior. Más resultados. CaixaBank, que ha presentado unos resultados según los cuales gana 533 millones, un 24% menos que en el primer trimestre del año anterior. En línea, eso sí, con lo previsto en las casas de análisis. Luego veremos por qué.
Y también ha sido noticia Unicaja, entidad que preside Manuel Azuaga, que logra un beneficio de 63 millones de euros, el 10% más que un año antes, y pendiente la fusión con Liberbank, ya lo saben ustedes. Por otra parte, la aseguradora Mapfre ha presentado sus resultados trimestrales. Mapfre gana 188 millones, un 0,6% más que en el primer trimestre de 2018. Y por último, la petrolera Repsol, que repite beneficio a pesar de la caída del precio del crudo y destaca hoy por su ímpetu en la bolsa. La petrolera que preside Antonio Brufau ha ganado 608 millones de euros. Y vamos ya con la tertulia. Hoy nos acompaña por primera vez, y le doy muy agradecido la bienvenida, a don Darío García, analista de XTV. Muy buenas tardes. Y don Carlos Farrás, también, como no, buenas tardes. Don Carlos es socio director de DPM. Empezamos, si les parece, por el impulso de lo eléctrico. Volvemos a dar la nota, somos la energía más cara de toda Europa. ¿Qué le parece? De hecho, hasta los datos que sabemos, ha habido momentos puntuales en que incluso la cotización de la energía en España ha llegado a ser el doble de la media de la Unión Europea. No hay una razón técnica que valide precisamente este precio, pero desde luego, y lo que sí podemos estar tranquilos, es que al menos la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia sigue a pies juntillas la evolución del precio de la energía. Yo tengo la duda de si la competencia de verdad ha llegado al mercado de la energía o si está entretenida en subastas, pero que siempre hablamos de los mismos agentes en la producción, la distribución y la comercialización de la electricidad. A mí me recuerda un poco a veces lo que pienso también un poco de la banca, ¿no? Que es fabricante, distribuidor y comercializador toda a la vez. Entonces, evidentemente, en el pool energético pues están los que, digamos, que ofertan la energía que producen, pero también hay algunos que son los mismos que los que la distribuyen. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que luego también hay otro tipo de energías como las renovables, que sabemos que las bondades que tienen, pero que también tienen un inconveniente que normalmente no son del todo constantes, ¿no? Entonces hay veces que hay que tirar del gas o del carbón, que son energías menos eficientes y más costosas. Y yo, si queréis, simplemente creo que deberíamos valorar, que está muy mal visto en este país, pero que en otros, como por ejemplo en Japón, que han tenido un problema con las nucleares, lo están volviendo a abrirlas, ¿no? Por ser una energía mucho más limpia, eficiente y menos costosa, que al final acabaremos importando a la Francia y demás, ¿no? Pero bueno, eso es un... No sé, pero algo habrá que hacer, porque si no habrá un 2 de mayo, ¿eh? Hay mucha gente que no puede pagar estos recibos de la electricidad y nos cuesta en otros términos, en el término de competencia empresarial. Claro, todos los empresarios industriales, pseudoindustriales españoles compiten lastrados, con una mano atada a la espalda. Bueno, los mayoristas pagan menos. Algunos mayoristas pagan menos, ya le digo yo, en las pymes si son o no son tributarios de esto, que es terrible. Bueno, vamos a las consecuencias de las elecciones del 28A. Hoy el presidente de la patronal, ante le han visto, Antonio Garamendi, decía, oiga, pido que favorezcan la estabilidad, se abstengan, dejen gobernar a este hombre, que pase la investidura y que cerremos este periodo de incertidumbre que tantas cosas pues ha dejado aparcadas. Básicamente lo que está sugiriendo la COE es que para evitar que el PSOE en este caso tenga la posibilidad de pactar, en este caso con Unidas Podemos y partidos minoritarios o de independentistas, pues lógicamente al tener desestimado el voto favorable o que no voten en contra directamente PSOE y Ciudadanos, les permitiría votar en solitario a PSOE, esperando lógicamente a un cambio de ciclo económico. En realidad lo que le gustaría mucho a IBEX es que hubiera un factor moderación a cargo de Ciudadanos sobre el programa electoral del PSOE, pero de eso supongo que hablaremos una vez superemos esto de la investidura y consigamos estabilidad gubernamental, ¿no? Bueno, y pasado las elecciones de la Unión Europea... Del 26 de mayo, sí. Y demás, pero bueno, lo que sí que es cierto es que en general no solo ha seguido la COE, sino hoy en la presentación de resultados varios de los consejeros delegados pues un poco lo que piden es un poco el control presupuestario, que no nos vayamos con el déficit de gasto.
estabilidad en la parte fiscal, que no haya grandes sorpresas ni grandes cosas. Básicamente el mundo económico siempre quiere estabilidad para sus proyectos, para sus negocios, y yo creo que es lo que estamos buscando todos. Lógico, ¿no? Pero no me extrañaría nada que la primera decisión política del gobierno Sánchez, cuando esté ya no en funciones sino en gobierno, sea levantar el techo de déficit en el Senado, donde tiene ahora una clarísima mayoría y lo puede hacer sin despeinarse. Bueno, pero eso ya lo veremos cuando toque, ¿verdad? De hecho, Ciudadanos en este caso cree que puede ejercer mejor función de gobierno estando en la oposición que siendo parte del propio gobierno. Sí, señores. Bueno, hoy ha habido datos del crecimiento de la economía española en términos de Producto Interior Bruto y resulta que hemos crecido en el primer trimestre del 2019 un 0,7%, lo cual deja las cosas en un interanual del 2,4%, gracias, dicen el Instituto Nacional de Estadística, a los datos de inversión que han sido muy positivos. Ferraz. Bueno, el año pasado la parte de inversión empresarial pues había sufrido y ahora hemos visto un repunte, ¿no? Lo cierto es que viene principalmente de la parte de inversión y también está ayudando que han caído las importaciones y han subido las exportaciones, lo cual también mejora un poco la parte de la contribución al PIB. Lo que pasa es que yo siempre pienso que debemos hacer nuestros deberes, debemos exportar más y ser más competitivos a nivel global, pero hay que tener cuidado porque el ciclo económico, sobre todo en la parte americana, está muy avanzado y luego pues el tema de China y Estados Unidos, pues bueno, sigue habiendo incertidumbres, ¿no? O sea que tampoco cantemos victoria por el dato que ha salido en un trimestre, sino que hay que trabajar duro y hay que ser competitivos con el resto del mundo. Bueno, mejor que crezca un poquito que no que decrezca, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, en este caso hay que tener en cuenta otros dos aspectos adicionales. El gasto público se ha reducido, por lo tanto ha mejorado que saliera un nuevo dato positivo del PIB. Y en segundo lugar, que llevamos ya 21 trimestres consecutivos con un dato de PIB positivo. No es solo que el partido hasta la fecha de PSOE haya conseguido seguir aportando un dato positivo al PIB, sino que ya venimos desde 5 años y un trimestre aportando una consecución positiva de datos sobre el PIB. Y este dato nos aparta o nos separa o nos previene de la desaceleración que algunos países en Europa viven ya de una manera bien preocupante, ¿no? Bueno, pues esto es bueno. Bueno, a nivel europeo ha habido cierta recuperación porque, si no recuerdo mal, el crecimiento del primer trimestre en la zona euro ha sido un 0,4%. O sea que creo que ha sido bueno. Incluso Italia, que estaba con crecimientos negativos, ha mejorado algo. Pero bueno, insisto que yo creo que debemos seguir haciendo bien las cosas para seguir creciendo por encima del resto de Europa. Vamos con los resultados. Santander, el bancazo español. El bancazo español ha ganado 1.840 millones. ¿Qué les parece, Darío García? Bueno, el dato en términos nominales es muy bonito, pero ha sido un 10% menos que el mismo dato del trimestre anterior. Entonces, en este caso, lo que hay que tener en cuenta es el impacto macroeconómico sobre las cuentas del Banco Santander, tanto por Brasil, aunque ha aportado positivamente, sino por el resto de mercados y la incertidumbre dentro de lo que viene siendo el Brexit. En este caso, pues bueno, el dato habrá que mantenerlo y ver si para el próximo Turquía trimestre... parece que ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Turquía, efectivamente también. Turquía le afecta quizá más a BBVA, por lógicamente la exposición por su filial Bancasi, Garanti Bancasi, pero el Santander, lógicamente también por su índole internacional, pues también se ha visto afectado. Ferraz. Los resultados, yo creo que más que fijarnos en este trimestre o trimestre a trimestre, yo creo que la banca se tiene que reinventar porque con los tipos negativos sus márgenes que normalmente tenía solo por los saldos en cuentas corrientes pues se ha difuminado y además se está prolongando el tiempo porque nuestro amigo Draghi, que teníamos expectativas de que iba a subir los tipos o que por lo menos íbamos a acabar con los estímulos, parece que lo va a mantener y de hecho el mercado yo creo que no estima que haya subida de tipos en los próximos 24 o 27 meses, por lo tanto a los bancos les va a tocar sufrir. Lo que sí que es cierto es que luego veremos un poco en general, todos los bancos o todo el sector bancario en España cotiza con unas valoraciones muy atractivas. Lo único que les falta es el viento a favor en el sentido de que cuando veamos la subida de tipos tendrán mayores márgenes y sin tener que hacer grandes esfuerzos van a mejorar sus cuentas de resultados y probablemente haya muchos inversores que vuelvan a invertir en este tipo de entidades, ¿no? Por cierto, que el Banco Santander prepara una verdadera ofensiva comercial para hacerse con el negocio de pymes que tenía antes ING. ING renunció a esas cuentas pensadas específicamente para pequeños empresarios, etcétera, que son nada más y nada menos que 110.000 clientes, y el Santander, bueno, visto y no visto, ha desplegado toda la red para intentar quedarse con esos clientes. Legítimo y normal, ¿no?
Bueno, en este caso ya Santander, con la adquisición del Banco Popular, acapara el 25% de la cuota de mercado de las pymes. En este caso desconocemos cuánto más se le va a incorporar de lo que pueda captar de este nicho paquete que se ha quedado huérfano, digámoslo así, y lógicamente la propia Ana Patricia Botín ha definido o ha prácticamente comunicado a toda su red comercial que se pongan las pilas para captar. Santander se hace aprovechar estas oportunidades y ha hecho una campaña, ha puesto a todo su equipo a coger esos clientes que estaban en ING y yo creo que igual que tuvo una campaña interna para retener cuando hubo lo de la operación del Popular, pues ahora se les ha abierto otra oportunidad con la salida de ING. Y a fe que el Santander tiene un ejército disciplinado en las calles españolas. Vamos con los resultados de CaixaBank. CaixaBank presentaba hoy sus resultados trimestrales, ganan 533 millones, pero es un 24% menos que el mismo trimestre del año 2018, aunque eso tenga alguna explicación. Tiene una explicación y es un criterio contable. A nivel internacional se rigen por el IFRS 9, que exige que en este tipo de operaciones el beneficio o el ingreso obtenido por una venta de una participación importante como la que tenía en Repsol no va a ingresos y por tanto al beneficio o pérdida de los resultados, sino que va a su patrimonio. De hecho, al libro concreto que tenemos por aquí de otro resultado global. Por lo tanto, ese ingreso no ha ido al beneficio, sino a mejorar el consumo de capital. Aparecerá en el balance, pero no aparece como ganancias del trimestre. Eso explica que las casas de análisis no se sientan incómodas con esos resultados de un 24%, ya estaban previstos dentro de lo que es el seguimiento que hacen puntualmente de las compañías del IBEX. De hecho, si quitamos la parte de extraordinarios, el crecimiento de beneficios era en torno a un 4%, algo superior al 4%, por lo tanto, insisto que en el entorno actual, pues yo creo que no es un mal dato para la Caixa, ¿no? Bueno, pues quiero hablarles de otra caja, Unicaja, que a pesar de los tipos de interés tal como están, pues demuestra ser una entidad con fuerza gestora, mérito seguramente de su presidente, Manuel Azuaga, porque han conseguido aumentar un 10%, más de un 10%, sus beneficios trimestrales, 63 millones, a un pasito de la fusión con Liberbank, banco de origen asturiano. Eso es. En este caso, Unicaja ha hecho lo que deberían hacer los bancos para obtener mejores resultados, que es incrementar los ingresos por facturación de comisiones y reducción de gastos de explotación. Eso es lo que ha hecho Unicaja. El tema está en que es una entidad mucho más pequeña en comparación con las otras grandes que acabamos de comentar y, lógicamente, pues el ingreso en términos netos no es tan grande como los ingresos que ha tenido, en este caso, el Santander. De hecho, coincido totalmente contigo. O sea, de hecho, le viene principalmente un incremento del margen bruto del 3,3 y una disminución de sus gastos de explotación generales de una disminución de un 3,4. Por lo tanto, gestionar más barato. Generar más ingresos. Pulir el salchichón, como se decía antes. Productividad. Vamos al sector asegurador, donde la líder de ese sector, Mapfre, ha presentado también sus resultados trimestrales. Ganan 188 millones, pero atención, porque muestran cierta atonía en lo que es el volumen de negocio, ¿no? Sí. A ver, en este caso el sector seguros es un poco complementario o sustitutivo en algunos aspectos al sector bancario. Lo que ha hecho Mapfre es consolidar aún más su posicionamiento en Iberia, en España y en Portugal, lo que les ha permitido incrementar el ingreso por primas, dando los resultados. De hecho, en España el ingreso de las primas ha crecido un 7,9%, o sea que son cifras no está mal, muy buenas. Y a mí, de hecho, me ha llamado la atención porque sus activos totales han crecido en este trimestre un 5,9%, que también son datos significativos, ¿no? Yo creo que en general estamos viendo como todo el sector asegurador, aparte de un poco de las primas tradicionales, vida, no vida y demás, pues se está metiendo incluso en la distribución de fondos de inversión. Estamos viendo que está tratando de coger parte del pastel que estaba antes simplemente acotado por la banca, ¿no? Sí, señor. Y cada vez están haciendo más esfuerzo en ese sentido, ¿sabes? Vamos con la petrolera Repsol, porque la petrolera Repsol ha repetido los beneficios y eso pues también es meritorio, 608 millones en el primer trimestre. De hecho, muy meritorio, porque en este caso Repsol, que tiene un impacto en torno al 25% de sus gastos de explotación, el coste
Perdón, el ingreso por parte de la evolución del precio del petróleo, en este caso, pues ha obtenido unos resultados similares a los del año anterior, con un precio medio en el trimestre del petróleo inferior al del trimestre del año pasado. Entonces es totalmente meritorio los resultados de la petrolera. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que gana mucho dinero en el refino y que ahí pues hacen de colchón para incrementos o bajadas de los precios petroleros y con eso pues garantizan unos resultados estables, ¿no? Bueno, a ver, lo que tratan es de tener márgenes en las diferentes patas de que es desde la exploración, distribución, refino. Entonces, tratan de que su cuenta de resultados no sea tan cíclica como el precio del petróleo, que si nos recordamos el último trimestre del año había caídas espectaculares del precio del crudo, que luego este primer trimestre lo ha recuperado casi todo. Pero digamos que tratan de que su fuente de ingresos esté mucho más distribuida y de hecho ahora, como sabéis, se está metiendo en el mundo de la electricidad también, ¿no? Sí. Con la percepción de riesgo. O sea que aquí al final vamos a hacer todos de todo, ¿verdad? En poco tiempo. Esto va a parecer como las farmacias, que en realidad allí venden de casi todo menos medicamentos, que cada vez tienen un stock más pequeño y hay que pedirlos y encargarlos. De hecho, esas fuertes subidas en el precio del petróleo en el primer trimestre viene que durante los 2 primeros meses del año Libia tenía prohibida la explotación del suelo. Lo que pasa es que estos de las compañías petroleras, Repsol, Cepsa, BP, en fin, Galp, van a sufrir el impacto del impuesto al gasoil o de la equiparación de precios gasoil-gasolina que llevaba en el programa Pedro Sánchez y que va a necesitar poner en marcha lo más pronto que tarde, porque claro, si no es que se abre la brecha del déficit y eso sí que no se lo van a dejar hacer en Europa. O sea que necesitará recaudar más pronto que tarde. Bueno, no lo sé. La fuente de ingresos no sé dónde vendrá, pero bueno, que al final lo que estamos viendo, que un poco a raíz de que hemos hablado de la luz, ahora del petróleo, de la gasolina, lo que ha subido tal, es que al final el pobre ciudadano, entre el coste de los alquileres, que no ha parado de subir, el precio de la electricidad, el precio de la gasolina, etcétera, pues digamos que al final queremos hacer políticas sociales, pero no sé si estamos haciendo las medidas adecuadas, ¿no? Porque al final... A veces la mejor política social es cuidar por estas cosas, más que por, en fin, unos eurillos más de salario mínimo interprofesional. Exactamente. De hecho, entre otros de los impuestos que está pendiente implantar Pedro Sánchez en este caso, entre los que engloba o intentará englobar un ingreso de unos más de 5.000 millones de euros, es precisamente la tasa Tobin. Entonces puede que esta caída en los bancos en la jornada de hoy o en estas 2 jornadas que hemos tenido de mes, pues sea un escalón más en el que se han tropezado. Pero esto de la economía hay que moverlo con mucho cuidado, porque tú pones la tasa Tobin, a ti te alivia, le sacas a eso 900 millones o 700, los que sean, pero hay uno que se llama Amazon que dice, no, esto lo vamos a llevar a Portugal. Y ahí te está mermando empleo y te está mermando economía. O sea que estas cosas... O que la empresa lo repercuta en el consumidor final. Claro. O sea que al final todo va a parar a las mismas espaldas, en resumen. Sí, es tremendo. Bueno, vamos con ya nuestro final del programa, que siempre lo protagonizan ustedes a través de sus preguntas, consultas o comentarios dirigidos a el correo electrónico del programa, pulsoeconómico@eltorotv.com. Hoy nos escribe Alfonso Bataller desde Zaragoza. Y más que una pregunta es una reflexión. Dice, el IBEX aplaude a Sánchez. Es para desinvertir, ¿no? La reflexión es, como inversor, que debe serlo, es para echar a correr, ¿no? Bueno, lo primero que debemos pensar que muchas de las compañías del IBEX son compañías globales que yo ponía el otro día un ejemplo de cómo Inditex al final su facturación en España representa el 6% de sus beneficios totales. Por lo tanto, lo que no se podemos pensar que el tema político nacional afecta tanto a lo que es el IBEX, por lo menos en el medio y largo plazo. Y por otro lado, que los inversores internacionales lo que les preocupa más es los populismos, los extremos, y entonces todo lo que sea que más o menos... que sea estable y que por 4 años dice Virgencita que se quede como está, ¿no? Bueno, sí, ya lo entiendo. Es el sabor del dinero. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Les espero el próximo lunes a las 8 en punto con Pulso Económico. Muchas gracias.